Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir esta primera emisión del noticiero de Televen. Asumimos un nuevo compromiso informativo. Estamos sobre la agenda del viernes 18 de enero. El tema primordial, diríamos, fundamental que se está destacando en la jerarquización del día de hoy tiene que ver con este lamentable atentado registrado en Bogotá, en Colombia. Las cifras sobre el número de personas lamentablemente fallecidas junto con los heridos ha variado, ¿no? Algunos medios de comunicación social publican en principio 8, otros hablan de 10. Pero esta madrugada, de acuerdo a algunas informaciones que, bueno, en el recorrido del noticiero trataremos de confirmar, voceros de la policía colombiana llegaban a hablar hasta de 21 muertos. Fíjense la gravedad de la situación, como balance, y 68 heridos, como balance, repito, de lo que fue este atentado terrorista. El autor material falleció, se introdujo pues en la sede de la policía de Colombia e hizo estallar pues este vehículo con 80 kilogramos de explosivos, de acuerdo a la información que se venía manejando, ¿no? El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, pues condenó severamente este hecho y, bueno, anunció que se profundizarán las investigaciones para establecer la responsabilidad. Por lo pronto no hay ubicación precisa, en este caso, de quién pudiera haber sido, ya no el autor material que se conoce, incluso su nombre, sino los autores materiales de esto. Se especuló muchísimo durante el día que pudiera haber sido el Ejército de Liberación Nacional. Esto a propósito de unos tweets que publicó este grupo guerrillero colombiano, donde sugería o asomaba que algo iba a ocurrir en la capital colombiana, ¿no? Entonces, por lo pronto, lo que está es desarrollándose una intensísima investigación para definir ya, en este caso, a los autores intelectuales, pudiera llamarse así, los que incentivaron el que esta persona que murió, que simplemente hizo estallar el vehículo, pues se establezca en definitiva quiénes pudieran estar detrás de todo esto, ¿no? Así que es una noticia que está en desarrollo y que sobre ello iremos presentando detalles desde la misma apertura, como lo estamos haciendo en este momento. Vamos a nuestro país. Bueno, las repercusiones sobre las decisiones económicas continúan. Los precios están disparados. Hay una estampida generalizada, no hay control de ningún tipo, es muy desordenado y anárquico el precio de productos y también de servicios. Por ejemplo, nos han dicho compañeros de acá de trabajo de Televen que en cuanto al transporte público hay un desorden absoluto. Por ejemplo, de filas de Mariche hacia Petare se está cobrando ya 200 bolívares el pasaje, más la movilización de Petare hacia otros sitios pues crece. Hay anuncios de los propios conductores que están señalando que pudieran llegar a 300. En fin, bueno, esto, como suele decirse, desató los demonios, el anuncio del aumento del salario mínimo. Así que sobre ello también hay un reflejo claro en los precios de los productos de la canasta alimentaria, como también en general de la canasta básica. El gobierno parece ser que iría a tomar algunas iniciativas a través, las de siempre, ¿no?, de supervisión, de operativos, del SUNDE, reuniones con los transportistas, pero la situación es muy desordenada, sobre todo por el impacto, ¿no?, y el volumen porcentual de lo que fue el aumento de 4.500 bolívares de salario mínimo a 18.000, en este caso, que serían 400%. Bueno, junto a ello, ayer el gobierno anunciaba que el monto del cestatique de alimentación estará sobre los 1.800 bolívares, es decir, el 10% del salario mínimo. Y bueno, se esperan algunos anuncios en ese sentido que puedan complementar lo que ya pues gira alrededor de las medidas
económica. Por lo demás, el dólar paralelo, que es otro referencial, aun cuando no se quiera aceptar como tal, se ha mantenido con cierta estabilidad en los últimos 3 días. Es decir, que no tendría por qué reflejar ese comportamiento de ese dólar paralelo de la forma tan impactante como lo está haciendo en el mercado venezolano. Es decir, en este caso, la influencia sobre precios, sobre tarifas, etcétera, etcétera. Así que bueno, en ese sentido, muy pendientes. Por otra parte, si nos vamos al terreno político, bueno, el nivel de expectativas que existe y el debate que hay, la tensa situación que se vive por las iniciativas que ha tomado la Asamblea Nacional, más las respuestas que ha ofrecido el gobierno. Se reiteró que, lo decían dirigentes del partido del gobierno, que el TSJ y la Fiscalía nombrada por la Constituyente están en un proceso de investigación, que el TSJ habría ya nombrado jueces para investigar responsabilidades a propósito de las iniciativas tomadas en el Poder Legislativo venezolano. Ayer, por cierto, el presidente de la Asamblea Nacional respondía a esas advertencias, señalando que si el TSJ toma decisiones, pues ellos no se encuentran sencillamente ni lo aceptan, que estuviesen en desacato, como ya en una vieja sentencia se supo, y que sencillamente el TSJ no tiene por qué influir, ni mucho menos, en las decisiones que tome la Asamblea Nacional. Por cierto, que en el plano internacional ayer hubo reunión de opositores venezolanos con autoridades de Brasil, junto al canciller, junto a integrantes del llamado Tribunal Supremo en el exilio, dirigentes políticos como Antonio Ledesma, Julio Borges, Carlos Vecchio. También se reunieron con los embajadores del Grupo de Lima. En esas reuniones estuvo presente Eduardo Bolsonaro, quien es un parlamentario, pero es el hijo del presidente de la República y que tiene una notable influencia política en ese país. Así que bueno, hoy puede ser también ciertamente un día bastante movido sobre la situación venezolana. Por cierto, que ayer se registró una declaración del canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, señalando que su país se ponía a la orden para reanudar posibilidades de diálogo, que es la única vía para bajar las tensiones políticas y económicas en nuestro país. Y Maduro, en una entrevista a una televisora internacional, reiteraba el mismo criterio, el mismo concepto. En este caso, incluso invitando al gobierno de los Estados Unidos y a su presidente a que pudieran sentarse a conversar y, en este caso, pues, establecer nuevas líneas o nuevos mecanismos para la relación diplomática entre ambos países. Bueno, hay otras notas también que van jerarquizándose en la agenda del día de hoy, la del viernes 18 de enero, que iremos presentando a todos ustedes en el plano internacional, en el plano deportivo. Bueno, vayamos a presentarles ahora la portada, ¿no? Titulares. También allí se recogen otras informaciones que van destacando en la jornada que está en desarrollo. Comencemos con lo que ha dicho Nicolás Maduro. Ha indicado que llegó al país la reposición de insumos y equipos médicos que se perdieron tras el incendio en los galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Guarenas. Otra información: el gobierno venezolano condenó el atentado terrorista en Bogotá. Notas locales: el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, indicó que el ticket de alimentación seguirá siendo el 10% del salario mínimo, en este caso 1.800 bolívares. De la información internacional tenemos que el gobierno de los Estados Unidos anunció una nueva estrategia para ampliar el sistema de defensa en el país. En la entrevista del día de hoy conversaremos con Rander Peña Ramírez, comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en la información de arte y espectáculos con la que cerramos, tenemos que la cantante Gloria Trevi sorprenderá a todos sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo disco. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentar de seguidas los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, la prensa internacional, los que nos va llegando a la mesa de trabajo, muy probablemente alguna información sobre el atentado terrorista en Colombia, en Bogotá, en la sede de la Policía Nacional, también la información del tiempo y la información del tránsito. Así que quedan con ustedes Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa. Ya lo decía Carlos, la noticia que acapara la atención en este día viene de Colombia.
con este atentado que ya contabiliza 21 muertos y unos 68 heridos. No se descarta que otras personas, además de esta que ya murió, la autora del material, o que otras personas estén involucradas. El presidente Iván Duque tuiteó hace unas 13 horas y dijo textualmente: no vamos a ceder ante actos de terror. Pidió colaboración a la ciudadanía para desarticular estas bandas terroristas. Ricardo, buen día. Buenos días, Gaudi. Buenos días, amigos televidentes. Y Carlos, en efecto, contribuimos con más información sobre este tema y justamente vamos a colocar en pantalla lo que es el tuit que colocaba hace 13 horas el presidente de Colombia, Iván Duque, y reseñaba, entre otras cosas, lo siguiente: juntos, el gobierno y la sociedad vamos a trabajar por Colombia. No vamos a ceder ante los actos de terror. Colombia está firme, no se amedrenta, ni se someterá a los criminales. La información ciudadana es muy importante para desarticular a la estructura criminal responsable. Es la imagen que ustedes tienen allí mientras se realizaba esta locución desde, desde la sede de gobierno de Colombia. También vamos a compartir con ustedes algunas imágenes de lo ocurrido el día de ayer, posterior obviamente a la explosión de este coche bomba. Ahí pueden ustedes ver la sede de esta policía. Se habla de 68 personas heridas. Entre ellos hay integrantes de delegaciones de Ecuador y de Panamá que estaban en este centro, que era un centro de formación, o es un centro de formación policial. Ellos se encontraban allí. Se habla de dos funcionarias ecuatorianas que estarían heridas de gravedad y bueno, para el momento no se conoce la evolución de salud de las mismas. Esperemos que obviamente logren recuperarse, al igual que las otras 68 personas que resultaron heridas en este terrible acto terrorista, que bueno, ha sido también condenado por todos los países del continente y del mundo. Entre ellos, bueno, ya señalaba Carlos, se suma el gobierno nacional venezolano. Bueno, el llamado que ha hecho la comunidad internacional, el llamado unánime, es a que cesen estos actos terroristas. Ya hacía tiempo Bogotá no era escenario desde los tiempos más importantes de la guerrilla de las FARC. Bogotá no era escenario de estos atentados terroristas. Sí, señor. Bueno, una historia que esperemos no se reedite por el bien de todos. Sí, como lo decía Carlos, está en investigación si se trató del ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional. Saben ustedes, fueron congeladas las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz con este grupo subversivo. Bueno, amigos, es información en desarrollo. Si hay actualizaciones, por supuesto que se las vamos a hacer llegar a todos ustedes en el momento oportuno. Por lo pronto, nosotros vamos a iniciar el día de hoy la revisión de los diarios de circulación nacional para este viernes 18 de enero. De inmediato. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. ¿Qué nos tiene el día de hoy, la mañana de hoy? ¿Cuál es el titular principal de este periódico? 7 de cada 10 venezolanos apoyan el llamado del Parlamento. Esto es una encuesta que hace Marcos López Hernández de ERCON Consultores. Respaldan cabildos abiertos. Pueden ustedes observar la gráfica principal y dice: terrorismo sacudió Bogotá. A las 9:30 de la mañana un hombre llegó conduciendo una camioneta hasta la puerta de la Escuela de Cadetes General Santander, donde se celebraba una ceremonia de ascenso. En los controles de seguridad, un perro antiexplosivos detectó el peligro y cuando los policías intentaron detener al autor del atentado, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años de edad, este aceleró, arrolló uno de los guardias y avanzó a toda velocidad. También en esta portada tenemos la siguiente información, en este caso vinculada con la situación de nuestro país: amanecer sin ferrocarril. Una falla eléctrica dejó sin servicio ferroviario a los habitantes de los Valles del Tuy. Algunos se acercaron al terminal de Charallave, pero se consiguieron con que algunos transportistas cobraban hasta 850 bolívares para trasladarlos a Caracas, por lo que decidieron protestar y, bueno, allí, entre otras cosas, quemaron cauchos. También en esta portada se reseña lo siguiente: declaraciones del economista Alejandro Grisanti, alzas salariales aceleran fracaso de la reconversión. Y bueno, hay una buena noticia, dice que la plataforma online Doctoralia reconoció el trabajo de la odontóloga Carla Carolina Herrera, nacida acá en Caracas, vive desde hace 7 años en Santa Cruz de Tenerife. Hay momentos duros, pero debemos vivir cada día a la vez, pasito a pasito, afirmó esta venezolana que fue premiada en España, y ahí la tienen ustedes en imagen. Enhorabuena para esta venezolana. Revisemos ahora la versión digital que nos llega del diario El Universal. Ellos abren con el siguiente titular: Torino, se refieren a la firma Torino Capital, reveló un aumento en 27,6% en las exportaciones. Parte de la nota dice:
La firma estima que la tendencia no se mantendrá y caerá en 29% en 2019. Más abajo tenemos un comunicado y dice gobierno, se refieren al gobierno venezolano, condenó acto terrorista ocurrido en la Escuela de Cadetes de Policía en Bogotá. Además, OPEP, bombeo de crudo local, cayó en 572.000 barriles diarios en 2018. Otra nota, la Unión Europea se muestra dispuesta a retrasar el Brexit, pero solo si hay garantías. Más abajo, en materia deportiva, los Leones del Caracas barrieron en Puerto La Cruz e inscribieron su nombre en la final. Se la dedico, señor Salmerón. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos, poco a poco. También los navegantes del Magallanes me informaban que aún tienen chance. Vamos a ver qué pasa con el béisbol nacional. Vamos a revisar ahora, amigos, portada del diario 2001, titular principal para la mañana de hoy. Remarcaje anda a sus anchas. Este es el título principal de este periódico que nos tiene para este día viernes. Revisamos ahora lo que es parte del sumario. Dice, a pocas horas del anuncio del nuevo aumento salarial se repitió el mismo ciclo de alza de precios de diversos productos de consumo masivo. En algunos casos se registran ajustes de hasta 1000% en un lapso muy corto. La situación ha desatado compras nerviosas de personas que quieren proteger su patrimonio. Por cierto que también el día de ayer se anunció que el ticket de alimentación pasa ahora a ser de 1.800 bolívares. Bueno, la noticia del día internacional que está presente prácticamente en todas las páginas de circulación nacional de los diarios de nuestro país e internacionales es lo ocurrido en Bogotá. Cae en pánico tras carro bomba. Autoridades colombianas dieron cuenta de 10 muertos, ya la cifra ha aumentado a 21 y 65 heridos como saldo del atentado con 80 kilos de explosivo contra una escuela de cadetes de la policía. Bueno, Ledesma dice, Brasil y Grupo de Lima está con Guaidó, esto es declaraciones del exalcalde mayor de Caracas. También acá se reseña en Con la Gente, paro de maestros se cumplió con protestas y vuelve el tema del pasaje a una portada de un diario. En este caso señalan lo siguiente, el pasaje calienta los ánimos. Por más de 2 horas, usuarios del sistema ferroviario de los Valles del Tuy quemaron cauchos por el cobro de nueva tarifa y las fallas del ferrocarril. En Caracas, choferes de varias líneas piden ajuste de 150 bolívares para las rutas cortas. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Vea. Ellos titulan, frustran sabotaje eléctrico en centro del país. Parte de la nota dice, la Guardia Nacional Bolivariana capturó a 5 terroristas y anuló a un 6º irregular en Carabobo, informaron el presidente Nicolás Maduro y el ministro para la Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez. Más abajo, con fotografía, potenciando la salud. Dice parte de la nota, 214 médicos egresados de la Universidad de las Ciencias Hugo Chávez recibieron su título de manos del presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado anunció la llegada al país de 500 galenos cubanos y la reposición de parte de los equipos destruidos por terroristas en Guarenas, Miranda, el 10 de enero, así lo reseña Vea. También tenemos otra fotografía en esta primera plana y titula, llamado a paro no en escuelas no se justifica. El Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial considera que paralizar las clases afecta de forma directa al alumnado, por lo que rechaza la convocatoria. También dice, vea el tigre clarito, 2 puntos. El presidente es Nicolás Maduro. México se ofrece para mediar en Venezuela. El Papa bendecirá a Carmen Meléndez y otros funcionarios. En el tema internacional, con una fotografía desgarradora, dice atentado en Colombia. Al menos 10 decesos, esto saben ustedes, ya la cifra está actualizada, son 21, y más de 60 heridos deja la explosión de un carro bomba en la Escuela de Policías de Bogotá, General Santander. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Titular principal, aprobaron plata pareja para el sector salud. Esto corresponde a declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien autorizó recursos en divisas y también en moneda local. Los fondos serán destinados a la dotación de los hospitales y los CDI, la reparación de un tomógrafo del Hospital Militar y también para reponer equipos y medicinas que se quemaron en el acto terrorista, como señala el diario
últimas noticias de Guarenas, este incendio que ocurrió en los galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. También acá se señala lo siguiente: ajuste salarial. Hablan del tema de los docentes o los maestros. Van a cobrar entre 35.000 y 67.000 bolívares al mes. Nuevas escalas fueron acordadas por el Ministerio de Educación y los gremios educadores. También tiene información que está vinculado a este tema. En este caso son declaraciones del ministro del Trabajo. 75% de la inflación es culpa del dólar paralelo. Sabotaje. Robo de cables paralizó el ferrocarril del Tuy. También en la parte inferior de este diario se señala que China pide respeto a las decisiones soberanas de los venezolanos. El portavoz de la Cancillería china, Huang Chunying, reiteró el respaldo de su país al gobierno de Venezuela y ofreció facilitar el diálogo y también el entendimiento. El tema Colombia nos señala lo siguiente: 9 muertos. Recordemos que la cifra aumentó lamentablemente a 21 al explotar carro bomba en esa nación. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. El titular, nuevamente, para que vean ustedes el compañerismo, se lo dedico al señor Salmerón. Caracas en modo finalista, dice el titular, parte de la nota. Los melenudos pasaron a la máxima instancia de la pelota al eliminar a Caribes de Anzoátegui en 5 juegos. Gran picheo de Alexander Delgado y Craig Stern, sumado a cuadrangulares de Félix Pérez y Ramón Cabrera, hicieron la diferencia y definirán el título con Lara o Magallanes, que aún buscan el otro cupo. Juego para mañana, dice Magallanes versus Cardenales de Lara. Ay, 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 está candente la cosa, ¿no? Sí, señor. Bueno, amigos, nos toca hacer nuestra primera pausa. Son las 6:27 de la mañana y les vamos a recordar desde ya nuestras redes sociales. La cuenta en Twitter, @el_noticiero, las personales, @Gaudi Peroso en Instagram y también en Instagram, @rsalmerón20. ¿Ya venimos con qué, señora Gaudi? Venimos con la revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país, también la ronda informativa de nuestros corresponsales y mucho más. Acá en la primera emisión del noticiero, usted no se aparte. Mira por aquí. Iniciamos la revisión de la prensa que circula en el interior del país. El recorrido comienza con el diario El Clarín del estado Aragua. Ellos titulan: liquidan a 3 secuestradores. El antetítulo: en carretera La Victoria, Colonia Tovar. Con fotografía, el tema internacional: atentado terrorista en Bogotá. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo. Su titular principal nos dice: aumento de pasaje viene sin frenos. La dolarización en precios de los repuestos hace que transportistas del estado Carabobo evalúen un posible incremento en el pasaje. Así lo anunció Adolfo Alonso, quien es el presidente del sindicato que agrupa a este gremio. Él aseguró que en el mercado externo están cobrando entre $220 a $350 por un caucho. Bueno, también en esta portada se condena el atentado terrorista ocurrido en Colombia y se señala que destrozó a esa nación. Y pueden ustedes ahí observar esa gráfica bastante dramática también. Diario Panorama circula en el estado Zulia, abre con el siguiente titular: Dominicana y México abiertos a una mediación. Apuesta por una negociación, trata de posicionarse. Además, Cabildo de Santa Lucía es un sector de la ciudad de Maracaibo, llamó a marchar el 23 de enero. También tenemos el tema Colombia, terrorismo en Bogotá. Vamos con la portada del periódico. Circula en el estado Monagas. Su titular principal para la mañana de hoy nos dice lo siguiente: bono de alimentación será de 1.800 bolívares. El ministro Piñate indicó que la primera quincena con el incremento salarial será efectiva el próximo 30 de enero. También se reseña lo siguiente: a la pica solo se va en camiones. Los que van para la pica tienen que conformarse ya no a trasladarse en perreras, sino en camiones que cobran además 100 bolívares. El transporte en camioneticas ya no se ve para esta parroquia. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui. Aquí las autoridades de la alcaldía y la policía municipal informaron que en 30% ha disminuido el índice o la incidencia de algunos delitos en diferentes zonas de la ciudad. Para ello se mantiene un despliegue especial de seguridad, pero también se está realizando la recuperación del alumbrado público, pues algunas zonas en las que había ausencia de alumbrado público se convertían en sitio para los delincuentes y en este momento están siendo recuperadas
concentradas para evitar la acción de estos grupos delictivos. Hola, buenos días. El contacto lo establecemos desde el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda en la ciudad de Barquisimeto. Pues aquí en este centro de salud, los familiares de los enfermos que están recluidos en el centro asistencial reclaman que el hospital no cuenta con insumos para atenderlos. Ellos afirman que deben gastar hasta 500.000 bolívares soberanos en gastos de exámenes y también en medicamentos que no hay en el centro asistencial, razón por la que exhortan al Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como las autoridades gubernamentales en la región, a atender la situación que se presenta. Buenos días. Habitantes de la comunidad Llanada Vieja en la zona rural de la parroquia Altagracia denuncian la existencia de al menos 400 casos de paludismo y el robo constante de las diferentes instituciones educativas. Hacen un llamado a los diferentes entes de seguridad de la entidad para que se aboquen hacia esta zona de la parroquia. Hola, buenos días. Los habitantes de esta parte del país se quejan por la falta de papel moneda y dinero en efectivo que afecta el normal desenvolvimiento de la comunidad y la sociedad en general. Hay personas que en la actualidad no tienen ni para pagar el pasaje en el transporte público. Esto está generando todo un negocio ilegal y paralelo. Hay personas que se dedican a vender el dinero en efectivo hasta por encima del 80% de su valor real. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Agradecemos a nuestros corresponsales por sus reportes y hacemos una nueva pausa. 6:35 minutos de la mañana, completamente en vivo, el noticiero Primera Emisión de Televen. Ya venimos. Recorrido por la prensa internacional, iniciamos en Argentina con el diario El Clarín. Ellos abren su edición con información referida a la fuente Sucesos. Crecieron los robos en la ciudad y hubo 30 ataques de motochorros por día. También dice el antetítulo, el mapa del delito y la inseguridad. Más abajo, con fotografía también referida a la fuente Sucesos, tenemos: cayó uno de los atacantes del turista sueco. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Este periódico circula en Nicaragua y nos dice lo siguiente: banca redujo crédito para tener liquidez. ¿Qué nos dice el diario La Vanguardia de Colombia? No podía abrir su edición con otro tema que no fuese este. Atentado endurecería postura de Duque. El antetítulo, gobierno decretó 3 días de duelo. Vamos ahora con la portada del diario El País de España. Su titular principal nos dice lo siguiente: la ruptura de Iglesias y Errejón los enfrenta en la batalla por Madrid. El líder de Podemos anuncia que su formación apoyará a Carmena en la capital, pero que competirá con su antiguo aliado en la comunidad. Revisamos cables internacionales. Parte de los cientos de hondureños que abandonaron su país el pasado martes en busca de un futuro mejor en Estados Unidos lograron entrar a México ayer jueves, mientras el grueso de la caravana de unos 2.000 migrantes continuaba su viaje por Guatemala. También tenemos la siguiente información. Fíjense, un enorme tiburón blanco que se cree que es uno de los más grandes hasta ahora registrados fue visto a las afueras de las costas de Hawái por buzos que nadaron a su lado. Además, se trata de un tiburón hembra de unos 6 metros de largo, medidas casi similares a las de Deep Blue, el mayor escualo registrado hasta ahora de 7 metros. Apareció de manera sorpresiva junto a otros tiburones que nadaban no tan lejos de la costa. ¿Se imagina que se lo consiga por ahí, señora Gaudí? ¡Qué miedo, Salmerón! Tiburón, pero esos serán de... No, esos no son de los tiburones. Esos no son los de Cruz Mila. No, esos no son los de Cruz Mila. No. Bueno. Nos vamos entonces a revisar las condiciones del tiempo. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lloviznas en los altos Mirandino y costas de Barlovento. Veamos ahora el pronóstico por ciudades. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 28. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Amigos, nos toca revisar información que llega a nuestra cuenta en Twitter. ¿Cuál es? Bueno, @el_noticiero. Comenzamos con información que está vinculado al tema del tránsito. Nos reportan que hay buena circulación en la carretera Panamericana. Ocurre lo mismo con la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Igualmente sucede con la avenida Boyacá, conocida también como la Cota 1000. Vamos a comenzar también a revisar otros mensajes que llegan a nuestra cuenta y tenemos el siguiente. Nos dicen, por favor, un llamado al gobierno nacional. La parte alta de la Mora en La Victoria, estado Aragua, tiene 174 días sin agua. Hay ancianos y también señalan que hay niños que están enfermos y evidentemente pues necesitan el suministro de agua. Esta situación se repite en varios puntos, no solamente del país, sino también de la ciudad de Caracas. Por ejemplo, en el municipio Baruta también nos llegan reportes de cortes constantes del suministro de agua. Bueno, por acá nos saluda también Adriana Valladares y nos dice que docentes nacionales y estadales en asamblea permanente están llamando a un cabildo en Barinas. Por acá muestran otras imágenes, son desayunos que nos están enviando el profesor Luis Isaías Montoya, también nos los envían de Falcón, de Raúl Frías. Bueno, cantidad de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, por supuesto también en los Leones del Caracas celebrando, los seguidores de los Leones del Caracas celebrando la clasificación, y también pues Oscar, que es otro de los acostumbrados tuiteros, nos envía una imagen del Magallanes, dice, para todo el mundo. Y bueno, en nuestra cuenta en Twitter pueden revisar cómo está la iglesia del municipio Nirgua en la semana aniversaria de la Señora de la Victoria del Prado de Talavera, muy bonita. Así que métanse allí en nuestra cuenta y pueden ver la imagen de esta iglesia. Muy iluminada, ¿no? La iglesia en Lástima Nirgua. que no sé qué pasó allí, que no las pudimos mostrar, pero bueno. Bueno. Señor Fernández, ahora sí. Ahora sí, me tenía aquí un poco nervioso. Sí, bueno, es viernes. Te están probando, te están probando. Sí. Estas cosas suceden los lunes y los viernes. Sí, realmente. Bueno, vamos a presentar algunos titulares, ¿no?, que tendrán ustedes en detalles una vez que cumplamos con la pausa comercial. Desde luego que vamos a dedicar buena parte del segmento posterior a lo que ocurrió en Colombia, el atentado terrorista. Está el gobierno de Colombia en un proceso de investigación. Las últimas informaciones, un poco recapitulando hechos, hablaba de un número ya de 21 muertos y 68 heridos. Información que surgía en la noche de ayer, cerca de la madrugada, en Bogotá. En este sentido, bueno, tendremos información en la misma dinámica de esta primera emisión de noticiero de Televen. También algunas otras notas que tienen que ver con el tema de precios, los anuncios que hizo Maduro ayer de que se reponen insumos y también equipos médicos perdidos en el incendio del Instituto Venezolano del Seguro Social en Guarenas. Por cierto, sobre el tema inicial, el del atentado terrorista, la Cancillería venezolana se pronunció a través de un comunicado, como también otros gobiernos del mundo, rechazando este acto pues registrado ayer en la capital de Colombia. Otras informaciones que tienen que ver con el anuncio que hizo el gobierno de que se reajusta el ticket de alimentación, el 10% del salario mínimo, es decir, 1.800 bolívares mensuales. También tendremos información internacional adicionalmente a la que ya hemos presentado sobre el atentado en Colombia. En el espacio de la entrevista conversaremos con Rander Ramírez Peña, quien es el comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista de Venezuela. Bueno, y siempre tenemos información al concluir, la información del entretenimiento en arte y espectáculos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Kevin, buenos días. Buenos días, Héctor, para ti, buenos días para toda Venezuela. De inmediato vamos a iniciar con la revisión de las informaciones. La explosión de un carro bomba en la Escuela de Policía General Santander de la ciudad de Bogotá, Colombia, ha dejado al menos 21 muertos y más de 60 heridos. El presidente de la Nación, Iván Duque, condenó el atentado terrorista que hasta los momentos no ha sido reivindicado por ningún grupo. Bogotá se tiñe de luto tras los hechos que este 17 de enero en horas de la mañana se suscitaron en las instalaciones de la Escuela de la Policía General Santander. Pocos minutos antes del atentado había terminado la ceremonia de ascenso de brigadieres generales de los agentes de seguridad. Este es un ataque
en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán. Las primeras versiones señalan que un hombre llegó hasta la portería de la escuela y cuando fue detenido... Las primeras versiones señalan que un hombre llegó hasta la portería de la escuela y cuando fue detenido por los controles de seguridad, aceleró el vehículo y lo estrelló contra una pared. En una conferencia de prensa realizada 4 horas después de la explosión, el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que fue identificado con plenitud al presunto autor material del incidente, quien cabe destacar falleció dentro del carro. Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993 con matrícula LAF565. Su bitácora en el RUT demuestra, señor presidente, que su último acto ante las autoridades de tránsito se llevaron a cabo, el último acto se llevó a cabo en la ciudad de Arauca con ocasión de la revisión técnico-mecánica que se efectuó el 27 de julio del año 2018. Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. El fiscal Martínez a su vez indicó que El gobierno venezolano condenó el atentado terrorista ocurrido este jueves en la Escuela de Cadetes de la Policía General de Santander, al sur de Bogotá. A través de la red social Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, publicó un comunicado, el cual indica que el gobierno venezolano expresa sus condolencias a los familiares y afectados por el suceso. Bueno, y la Organización de las Naciones Unidas también mostró su rechazo al atentado terrorista en Bogotá. La ONU envió un comunicado condenando enérgicamente el suceso, agregando que este evento perjudica los esfuerzos en consolidar la paz en Colombia. También repudiaron la violencia y respaldan las labores de diferentes sectores en promover un futuro próspero y pacífico. Naciones Unidas se solidariza con las familias de las víctimas y los funcionarios de la Policía Nacional y espera una pronta recuperación de los heridos. Amigos, momento de una pausa. Partidos de oposición se suman a la convocatoria a marchar el próximo 23 de enero. En breve estaremos revisando detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión del noticiero. No se aparten. El presidente Nicolás Maduro indicó que llegó al país la reposición de los insumos y equipos médicos que se perdieron tras el incendio de los galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Guarenas. El presidente Nicolás Maduro encabezó el acto de graduación de 214 médicos especialistas del Sistema Público Nacional de Salud, donde aprobó recursos para la reactivación de la planta productora de hemoderivados Quimbiotec por un monto de 80.390.000 bolívares. También aprobó la implementación del plan concertado para la reducción de la morbilidad grave y la mortalidad materna, además de la reparación del sistema de climatización de emergencia y terapia intensiva del Hospital Antonio Patricio Alcalá de Cumaná, donde aprobó 56.679.000 bolívares. Asimismo, aseguró que están bajo la investigación de los hechos ocurridos el pasado 10 de enero en los galpones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Guarena. Un grupo de terroristas que están bajo investigación y los vamos a capturar puso una bomba que causó el incendio de 4 almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Guarenas.
Qué dolor cuando salí del discurso y supe que habíamos perdido más de 40 millones de dólares de todas las medicinas para diálisis en el país y otros equipos médicos para instalar y dotar a varios hospitales. Yo di la orden de que se repusiera en tiempo récord y puedo decir que a menos de una semana está llegando al aeropuerto de Maiquetía los equipos y las medicinas que necesita Venezuela. Asimismo, informó la incorporación de 500 médicos especialistas cubanos para el Sistema Público Nacional de Salud, además de otros 2.000 que se sumarán la próxima semana procedentes de Brasil. Vamos a hacer un acto esta semana que viene muy pero muy especial para darle recibimiento por todo lo alto a 2.000 nuevos médicos integrales comunitarios que Cuba nos envía, que vienen desde Brasil. El fascismo brasilero acabó con el plan de salud y los 2.000 médicos se vienen para Venezuela. Le vamos a dar un recibimiento festivo. El primer mandatario hizo un llamado a los funcionarios públicos a no dejarse distraer por los supuestos planes originados desde Estados Unidos, que a su criterio buscan desestabilizar el país. Además, aseguró seguir con el Plan Venezuela Bella, donde modernizarán 60 ciudades de la nación. Manuel da Silva, Televen. Bueno, y partidos de oposición se suman a la convocatoria a marchar el próximo 23 de enero. La Coordinadora Nacional del Movimiento Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, llamó a la unidad de todos los sectores políticos para lograr el cambio. La parlamentaria desestimó los anuncios sobre investigación contra los integrantes de la Asamblea Nacional por buscar la transición política y calificar como usurpador al presidente Nicolás Maduro. Solórzano señaló que seguirán adelante con la defensa de la Carta Magna y por ello se sumó junto a los partidos Voluntad Popular y la Causa R a la convocatoria de la movilización para el próximo 23 de enero. Pero esa unidad nacional a la que me refiero no es solamente de nosotros, es la unidad del pueblo, la unidad de la nación, la unidad de cada ciudadano que sabe que en nuestras manos está rescatar a Venezuela. Por eso hoy, con toda la responsabilidad, pero también con todo el entusiasmo, los invitamos a que nos acompañen este 23 de enero, Día de la Democracia. Un día donde los venezolanos hemos hecho historia a lo largo de todos estos años. Un día en donde los venezolanos siempre hemos decidido manifestar en pro de una democracia que hoy se empeñaron de nuevo en arrebatarnos. El partido Un Nuevo Tiempo también participará en la movilización por considerar que es un momento histórico que exige rescatar el orden constitucional. Ese respaldo que todos los venezolanos tenemos que dar es la muestra de un compromiso con el futuro de nuestro país. Podemos tener miles de razones para salir a la calle el 23 de enero. Nada más tenemos que ir al abasto a tratar de comprar un kilo de arroz o un cartón de huevos. No hay salidas mágicas. Lo que hay es que construir un proceso en el cual la Asamblea Nacional es un actor fundamental, pero que es imposible lograrlo sin el apoyo decidido del pueblo venezolano. Se espera que en los próximos días la oposición dé a conocer lugar y hora de la movilización de cara al 23 de enero. Mardola Iprín, Televen. El canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, precisó que se debe buscar una salida a corto plazo a la situación política y social que atraviesa Venezuela. Vargas explicó que no apoya ningún otro mecanismo de solución para la crisis de Venezuela que no sea el diálogo y que este debe ser el instrumento para resolver las diferencias entre países de la región. Explicó que la reciente posición de su gobierno de sumarse a los países de la Organización de Estados Americanos al considerar ilegítimo el gobierno de Maduro es exactamente igual a la asumida cuando en el seno de la OEA se decidió no reconocer las elecciones venezolanas del mayo pasado. Y el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, indicó que el ticket de alimentación seguirá siendo el 10% del salario mínimo. Bueno, hasta ahora el ticket de alimentación sigue siendo el 10% del salario mínimo. En este caso pasa a 1.800 bolívares soberanos, salvo orden en contrario que no ha salido todavía. Sigue siendo eso, 1.800 bolívares soberanos. El presidente hizo el anuncio y el salario mínimo entraba en vigencia a partir del 15. Es decir, el día siguiente de su alocución. Ese incremento se cobrará, digamos, quienes cobramos quincenalmente el día 30, quienes cobran semanalmente, el caso de los obreros,
¿no? En el sector público, por poner un ejemplo, el café laboral cuando semanalmente lo cobraba a partir de la primera semana. Piñate indicó que este aumento automáticamente se establece en las tablas salariales de los trabajadores. Según el ministro, el gobierno nacional continúa fortaleciendo el ingreso de los venezolanos. Añadió que al menos el 75% de la inflación en el país es inducida por diferentes factores como el dólar paralelo. Maestros y trabajadores de la salud tomaron la sede del gobierno en Anzoátegui para reclamar por salarios y protestar por la violación de la convención colectiva. No descartan paro general si no son atendidas sus solicitudes. Los trabajadores denuncian que han sufrido accidentes laborales producto de la falta de alimentación, pues los retrasos en el pago y los bajos salarios son consumidos por la inflación. Aseguran que no pueden acceder a alimentos y servicios básicos. El hecho de que un docente no tenga para pagar un zapato, no tenga para pagar pasaje, no tenga para vestirse, mucho menos tienes para comer, y en consecuencia se han desmayado en los centros de trabajo. Y no solamente los docentes, también nuestros niños no tienen hoy para comer en las escuelas. Y pedimos un sueldo digno. Yo no puedo vivir con 2.000 bolívares mensuales. ¿Quién puede vivir con 2.000 bolívares mensuales? Nadie. Y así como estos maestros que están dando su vida en estas aulas de clase, así la dimos nosotros los jubilados, que todavía a estas alturas tenemos que andar detrás de nuestro dinero que nos corresponde por ley. Sino decir que por favor necesitamos que se aboquen a los docentes del estado Anzoátegui. Necesitamos que vengan por favor, porque los niños no los queremos dejar solos en las aulas. Por favor, no seamos egoístas. Dicen que se mantendrán en protesta permanente hasta lograr el reintegro de sus derechos, contemplados en convenciones colectivas, que actualmente estarían siendo objeto de violación por parte de los patronos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y maestros del estado Zulia aseguran que con lo que cobran, comen una vez al mes. Se declaran en asamblea permanente. Dan ganas de llorar, decía una docente a las afueras de la iglesia Santa Bárbara en Maracaibo. Aman su profesión, pero dicen es imposible seguir. Las enormes ganas que tenían hace unos años atrás se convirtieron en desesperanza, sobre todo cuando llega el fin de semana y no tienen ni para comprar un paquete de harina precocida para comer. Nosotros merecemos sueldos dignos porque somos profesionales tan de primera como cualquier otro profesional. En la educación pareciera existir dos realidades en paralelo: la deserción de docentes y alumnos. Los primeros muchas veces no asisten porque no hay alimentos y con hambre no se aprende. Y los segundos van a espacios sin condiciones para permanecer, menos para enseñar. La diáspora es la que resuelve a algunos. Vivimos de la caridad de nuestros parientes que están fuera del país o de nuestros esposos, porque no nos alcanza ni para comprar jabón para lavar nuestros uniformes. Los sueldos de los docentes fueron devorados por la inflación. Van a las aulas de clases por amor a sus alumnos, no por beneficio económico. Pero de vocación no se vive. Otra de las cosas que falla y genera ausentismo escolar es el programa de alimentación. Algunos colegios no lo recibieron en todo el año 2018. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Estados Unidos amenazó con prohibir la importación de petróleo venezolano con el fin de intensificar las sanciones contra el gobierno de Caracas. La administración Trump considera imponer esta nueva medida para presionar al Ejecutivo venezolano y así limitar sus ingresos económicos. Cabe destacar que la Casa Blanca sancionó hace meses a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, a las exportaciones de oro y a funcionarios venezolanos, y las autoridades estadounidenses endurecieron los embargos financieros. Y el Hospital Periférico de Coche lleva 2 meses cerrado por falta de electricidad. El Colegio de Enfermería de Caracas y trabajadores del recinto exigen al Ministerio de la Salud rehabilitar este importante centro de salud. Todos los servicios del Hospital Leopoldo Manrique Terrero se mantienen inoperativos desde el 8 de noviembre del año pasado, a consecuencia de una falla registrada en los transformadores. En ese momento, tanto los pacientes como trabajadores fueron desalojados por las autoridades ante la falla en el suministro de energía. Pese a eso, el personal de la salud del Hospital de Coche acude todos los días a su lugar de trabajo para exigir soluciones al gobierno nacional. Que, como dicen ellos, en revolución, y la revolución no cerró el hospital porque nunca había pasado esto. Y le pedimos, nosotros como trabajadores del Hospital de Coche, al ministro de Salud que, cónchale, se ponga la mano en el corazón. Si no tenemos electricidad no podemos trabajar. Segundo, no tenemos camilla. Siempre
falla una cosa, falla la otra. Entonces, por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, exigió al ministro de la Salud, Carlos Alvarado, la asignación inmediata de los recursos para que se reanude el servicio al público en el hospital de Coche. Los últimos 60 días, los pacientes que visitan esas instalaciones han sido remitidos a otros centros de salud para ser atendidos. Una vez que se tenga el material, dice el ingeniero que el trabajo puede durar 2 semanas. Lamentablemente nosotros en este momento somos muy escépticos y debo recordarle al país que Luisa Cáceres Arismendi del Algodonal fuimos retirados de los trabajadores por 6 meses y tuvimos 5 años fuera de nuestro hospital. Ministro de Salud, preocúpese y ocúpese, señor ministro, de que el material llegue con prontitud para que el ingeniero que está a cargo de esta obra cumpla con el trabajo. Según el personal que labora en el hospital de Coche, la falla en el transformador se pudo ocasionar presuntamente a que personas ajenas al recinto estaban conectados al sistema de energía que lo abastece. Esta ambulancia aproximadamente tiene 5 años sin prestar servicio aquí en el Hospital Periférico de Coche. Hay que destacar que los trabajadores de la salud exigen a las autoridades gubernamentales resolver esta situación. Oscar Pineda, Televen. Y la Vicaría de Derechos Humanos en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, denunció condiciones infrahumanas en la población penitenciaria en Venezuela. Afirman que la condición de los reclusos con enfermedades como la tuberculosis y la salmonela son las que más denuncian sus familiares. Dicen que el Estado ha hecho caso omiso a esta situación que se vive en los centros de reclusión en el país. Sí, me dijeron también que hay al menos una persona que ha estado fallecida y que varios entraron en condiciones muy graves al hospital. Eso pues lo tengo claro. Y ya que se habla de traslados, pues también en oportunidades se quiere solucionar los problemas trasladando a los presos de un lado a otro. Y se olvida que en las normas Mandela se establece que los presos deben estar cercanos a sus familias para que puedan ser debidamente atendidos. Puede existir también una mayor garantía de que se están cumpliendo con las normas y el trato digno a los privados de libertad, a los que deberían ser solo privados de libertad y no confinados a campos de exterminio. En la entidad se reportó este miércoles el deceso de un recluso proveniente de la cárcel de Uribana, conocida ahora como David Viloria. Su pronóstico fue reservado ya que no fue reseñado en el libro de novedades en el principal centro asistencial de Barquisimeto. La víctima quedó identificado como Reinaldo Moreno, era oriundo de Punto Fijo. Se conoció también que en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda en la ciudad de Barquisimeto existen 5 reclusos recluidos de vieja data, esto por presentar enfermedades que no son dadas a conocer por parte de las autoridades. Desde el Estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Un taxista de 59 años fue asesinado presuntamente para robarle el vehículo. Su cadáver fue hallado en Las Mallas, pero se desconoce dónde fue perpetrado el crimen. La víctima fue identificada como Ricardo Abel Ojito Zamora. Vivía en San Casimiro, estado Aragua, pero todos los días se levantaba temprano y se dirigía hasta la capital, específicamente al terminal de La Bandera, donde laboraba como taxista. Realizaba traslados a varias partes del territorio nacional y en su última carrera llevaría a unos clientes recomendados por uno de sus compañeros hasta Barquisimeto. Fue lo último que supieron sus familiares, pues al tener noticias de su paradero, ya su cuerpo se encontraba en la morgue de Bellomonte, luego de ser encontrado en la avenida Urdaneta de Las Mallas, sin signos de violencia evidentes. Cuando yo hablé con él, se oía el comentario, el chuchuchú, y yo le dije, ¿a dónde estás tú? Y me dijo, no, cielo, estoy aquí en La Bandera. Voy saliendo para Barquisimeto, pero si lo considero en La Malla, no pudo haber salido. ¿Se presume en qué condiciones lo hallaron? ¿Estaba el carro ahí en el lugar donde encontraron su cuerpo? ¿Qué pasó? Nomás le dejaron la cartera, la cédula y 200 bolívares. Lo que había en el carro se desapareció. ¿Y el carro? El carro no se sabe nada de él. Su esposa agregó que él era el sostén del hogar y que ahora se siente desamparada, pues tienen una hija pero vive fuera del país. Este es el segundo taxista asesinado durante esta semana en la capital. Jonathan Cárdenas, Televen. El Tribunal 26º de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas condenó a 30 años de prisión a un profesor de natación por abuso sexual a menores. Richard Antonio Marín Torres, de 50 años, comenzará a cumplir la pena de 30 años de prisión tras ser encontrado culpable por los cargos de autor responsable de la comisión de repetidas oportunidades de los delitos de abuso sexual a niño con agravado
y continuado, delitos que están tipificados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En el dictamen, el juzgado estableció provisionalmente que el sujeto cumpla la medida de privación de libertad judicial preventiva de libertad en el internado judicial Yare 3 en el estado Miranda. Y tras un operativo especial contra la extracción y contrabando en el estado Anzoátegui, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana desmantelaron la banda Los Burritos, dedicada al tráfico y comercialización ilícita de material estratégico. Los sujetos quedaron identificados como Jesús Cordero, de 37 años, Robin Dulval Cordero, de 28, Franklin José Maita, de 28 años, Jainer José Cordero, de 19 y un menor de edad. La detención se llevó a cabo en el municipio Simón Bolívar de la entidad. En el procedimiento, los uniformados decomisaron 48 kilos de material estratégico, un equipo de oxicorte y 2 armas de fuego. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público de la jurisdicción. El presidente de Estados Unidos anunció una nueva estrategia para ampliar y modernizar el sistema de defensa del país. A regreso, detalles de estas y otras informaciones de Panorama Internacional. Ya venimos. Iniciamos el recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente de la nación, Donald Trump, anunció este jueves una nueva estrategia para ampliar y modernizar el sistema de defensa antimisiles para afrontar posibles amenazas de Corea del Norte e Irán. Trump acudirá al Pentágono, donde presentará el análisis que se está elaborando desde el año 2017. El presidente estadounidense manifestó que su deber es defender al país frente a sus adversarios globales que, a su juicio, están aumentando su capacidad de ataque letal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que además del robo de gasolina, también se sustrae ilegalmente petróleo crudo destinado a la exportación en plataformas de petróleo mexicanos. López Obrador indicó que se encargarán de revisar todo lo relacionado con la extracción, que representa una enorme suma de dinero. Y en cuanto al problema de la escasez de combustible en varios estados, aseguró que se sigue con el plan para combatir el robo de hidrocarburos y se avanza hacia la normalidad gracias a una mayor vigilancia. Y los primeros integrantes de la caravana de migrantes hondureños llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México e iniciaron la entrega de documentos en solicitud de asilo migratorio. El Instituto Nacional de Migración ya está entregando las primeras tarjetas que otorga el acceso a empleo y servicios de salud básica en territorio mexicano. El Parlamento británico votará por un plan alternativo al Brexit el próximo 29 de enero, según lo anunció este jueves la líder conservadora de la Cámara Baja, Andrea Leadsom. La dirigente comunicó a los diputados que la primera ministra británica, Theresa May, hará el próximo lunes 21 una declaración en la Cámara de los Comunes sobre los próximos pasos del Brexit y presentará una moción. Y el Papa Francisco considera que los movimientos migratorios enriquecen a las sociedades, aunque susciten desafíos o sufrimientos. Además, acotó que el viaje de los migrantes no siempre es una experiencia feliz y recalcó que la historia humana está marcada por exilios y éxodos, es decir, un deseo profundo que ha movido a millones de inmigrantes durante los siglos. En una nueva jornada deportiva, el béisbol profesional venezolano Leones del Caracas logró su pase a la final al derrotar 4-1 al Caribe de Anzoátegui en Puerto La Cruz. Por su parte, los navegantes del Magallanes derrotaron a los Cardenales de Lara 3-0 en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. Con este resultado, los crepusculares lideran la serie 3-2. Amigos, 7:25 de la mañana, momento de un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Rander Peña Ramírez, comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del PSUV. Bueno, estoy con Rander Ramírez Peña. Él es comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Rander. Gracias por compartir con nosotros. Y el tema internacional, el espacio internacional de cara a Venezuela está muy movido, ¿no? Recién el canciller denunciaba una situación de injerencia y promoción de un golpe de Estado ante el secretario general de Naciones Unidas. Adicionalmente está el pronunciamiento de diversos factores internacionales sobre el momento político que vive el país. ¿Hacia dónde tú crees que nos va a llevar todo esto, ¿no? Con una enorme presión internacional sobre el momento político venezolano. Bueno, primero agradecerte a ti por la invitación, a Televen. Un saludo a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza a esta hora de la mañana por
Televen. En definitiva, yo quisiera primero establecer contexto nacional para entender el contexto internacional y quizás poder separar en 3 momentos, desde el 5 de marzo del 2013, que fue la desaparición física del comandante Hugo Chávez, hasta este momento. 2013-2014, una ola de violencia desatada por la oposición venezolana en el país, tratando de hacerse del poder político a través de la ola de violencia. Todos recordamos el nefasto momento que vivió la historia política reciente venezolana con las guarimbas que, bueno, enlutó familias y dejó una triste historia que nosotros no queremos volver a ese momento. Eso fue durante el año 2013-2014 fundamentalmente. Luego en el año 2015, el 9 de marzo del 2015, inicia lo que son las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela. Esas medidas coercitivas unilaterales que también ha hecho mucho daño al país. Pero quiero separar estos 2 momentos porque durante el año 2013-2014 la oposición venezolana andaba por su cuenta, por supuesto, con orientaciones muy claras por parte de Estados Unidos, porque era evidente, pero andaba por su cuenta. Hasta que en el 2015, algo parecido, Estados Unidos como que le dijo, mira, déjame acompañarte en el proceso de oposición al gobierno bolivariano. Y durante el año 2015-2016, con las medidas coercitivas unilaterales, que a la fecha marcan 26 medidas coercitivas unilaterales, que entre tantas cosas lo hemos denunciado, por ejemplo, Euroclear. Euroclear es un banco europeo que ha bloqueado cuentas para poder nosotros importar y ha impedido importar, entre tantas cosas, alimentos y medicinas. Asciende solamente con Euroclear más de 1.600 millones de dólares. Pero durante el año 2015-2016 hubo un acompañamiento visible por parte de Estados Unidos a la oposición venezolana en el país, hasta que llegó el año 2017, que sucedió algo como, miren, oposición venezolana, mejor retírense de la escena, porque creo que están entorpeciendo la dinámica de oposición al gobierno bolivariano, y desde ese momento, el año 2017, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado oposición frontal al gobierno bolivariano. Por eso es que nosotros vemos que el año 2017, 2018 y lo que va del año 2019 ha sido Estados Unidos, sus repetidoras en la región, el Cartel de Lima, Almagro como uno de los principales voceros de la región que ha enfrentado y ha hecho oposición frontal al gobierno bolivariano. Por eso es que nosotros vemos con muchísima sorpresa cómo en lo que va del año 2019, de repente la oposición venezolana asume un liderazgo que no entienden ellos mismos, tratando de llamar a la movilización de algo que no han organizado porque no ha habido cimientos y bases para la organización de un frente o una base social de la oposición venezolana, que hubiese sido lo mejor, porque nosotros apostamos evidentemente al hecho democrático como ejercicio de la política cotidiana en Venezuela, y trata de que desde la comunidad internacional, tratan desde que Estados Unidos, el Cartel de Lima, ejercer una presión para hacerse del poder político por estos medios no deseables. Rander, que es importante. Sin embargo, bueno, lo que se espera es a lo interno alguna decisión en cualquier momento, pudieran ser horas, pudieran ser días, de parte del Tribunal Supremo de Justicia, de parte de la Constituyente, tal vez la disolución de la Asamblea Nacional, como la anunciaba esta misma semana aquí en este programa donde tú estás sentado, Saúl Ortega. En fin, ¿qué puede pasar? La detención tal vez por sedición de los integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional. Eso va a tener mayor repercusión en lo internacional, sin duda alguna. Esto que está ocurriendo, este movimiento de países, de gobiernos, en fin, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Se encontraría el gobierno de Maduro en una situación muy embarazosa? Mira, yo quisiera detallar el tema internacional en este momento. Si nosotros intentamos concluir que el apoyo, la decisión, la postura de la comunidad internacional se reduce a lo que el Cartel de Lima y los Estados Unidos dicen sobre Venezuela. Súmale la Unión Europea también. Y algunos países de la Unión Europea que no han desconocido al gobierno bolivariano. Ojo, eso es importante nosotros decirlo, que han mantenido posturas un poco hostiles, pero no han desconocido al gobierno bolivariano. Lo que sí ha hecho el Cartel de Lima, recordamos recientemente el 4 de enero, todos los numerales hablando acerca del desconocimiento, pero que ha venido retractándose en cuanto a algunos de esos numerales, por tanto maneja maneja el 9, correcto, por tanto maneja algunas posturas ambiguas, pero definitivamente lo que sí nosotros vemos es que hay una posición frontal por parte de los Estados Unidos hacia el gobierno bolivariano, entre tantas cosas lo que es, han declarado que van a emplear todo el poder político, diplomático y económico para restaurar la democracia en el país. Eso es una clara declaración de guerra económica hacia nuestro país, que lo que ha venido es afectando la vida cotidiana de los venezolanos y las venezolanas. Si nosotros repedimos o aceptamos algún tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos, es que definitivamente desbloquee
todo tipo de medidas coercitivas unilaterales hacia nuestro país. Nosotros no requerimos nada más. Los desbloqueen inmediatamente todos los activos financieros que tiene y todas las medidas coercitivas de presión unilaterales que tiene hacia nuestro país para nosotros poder transitar como los venezolanos queremos transitar en destinos de paz y prosperidad para siempre y definitivo. Tenemos que ir a una pausa, Rander. Vamos a hacer una breve pausa, cumplimos con unos compromisos y retornamos para seguir la conversación con Rander Ramírez Peña, quien es el comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bien, continuamos con Rander Ramírez Peña, comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a pasearnos por un terreno hipotético. Imaginemos, por ejemplo, que ocurriera el hecho formal de que Juan Guaidó se juramentara en la Asamblea Nacional como presidente interino, interpretando diversos artículos de la Constitución Nacional, y los factores internacionales, Estados Unidos, Canadá, los países del Grupo de Lima, la Unión Europea, reconocieran a Guaidó como autoridad legítima. ¿Qué podría pasar? Bueno, Marco Rubio lo está declarando. Él está llamando a que Juan Trump Guaidó... no, parece que está evaluando la posibilidad de reconocer a Guaidó como ese presidente legítimo. A ver, pueblo venezolano. El mundo tiene reconocido por el Sistema de Naciones Unidas 192 países. El Cartel de Lima solamente tiene 14, Estados Unidos 15, Canadá está dentro del Cartel de Lima. La Unión Europea, que ha mantenido posiciones ambiguas, suman unos 32. Allí cuando uno va a la suma, aproximadamente son unos 46, partiendo del mejor escenario por parte de la oposición venezolana de decir que tiene apoyo de la comunidad internacional. Pero cuando nosotros vemos una África que tiene 56 países, que tiene historias comunes, valores compartidos con América Latina, particularmente con Venezuela, hemos tenido relaciones muy cercanas de acercamiento, de acompañamiento en los distintos escenarios internacionales, multilaterales. Una Asia que tiene 54 países más. América Latina en su composición, que es mucho más de 14 países. Recordemos que la América toda tiene 33 países. Nos damos cuenta que claramente hay más países que reconocen la institucionalidad venezolana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que estos 14 del Cartel de Lima, que algunos ya han reculado, porque tenemos que sacar de allí a México, que ha mantenido una postura totalmente digna, y otros países que han reconocido incluso embajadores recientes que forman parte del Cartel de Lima, que tácitamente están reconociendo al presidente Nicolás Maduro. Por tanto, lo que yo puedo concluir es que los medios de comunicación hacen muy bien su trabajo tratando de decir que la comunidad internacional son estos países ya nombrados que tienen una posición realmente hostil sobre Venezuela. Pero el peso de esos países, Rander, es muy significativo. Sí, bueno, así como es significativo el peso de China, de Rusia, de Turquía, de Sudáfrica, que estuvieron, por cierto, presentes en la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Cuando tú ves, nosotros estamos en un mundo y apostamos nosotros a ese mundo cada vez más multipolar, multicéntrico, nos damos cuenta que Estados Unidos parece quedar como una potencia aislada tratando de atacar a Venezuela, porque el resto de las potencias como China, como Rusia, Sudáfrica, que son países parte del BRICS, que es una gran asociación económica de países con una fuerza económica importante, nos damos cuenta y empezamos a concluir que Venezuela no es lo que dicen los medios que está totalmente aislada de la comunidad internacional. Pero ¿qué pasaría sobre la hipótesis que te planteaba? Es decir, que hubiese un reconocimiento de carácter, puedes entrecomillarlo si quieres, de legitimidad a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en ese interinato sobre la base de una interpretación sobre artículos de la Constitución. Voy a responder tu pregunta con una comparación. Hay un país que tenía el más alto nivel de esperanza de vida con 77 años, que tenía un índice de desarrollo humano importante, el más alto de África. Ese país era Libia. En el 2011 inició algo llamado el CNT, que es el Comité Nacional de Transición en Libia. Muammar Gaddafi, como todo el mundo sabe, fue algo público, lo matan, lo asesinan públicamente. Estados Unidos reconoce ese CNT. Actualmente ese país está en decadencia, ese país está en escenario terrible, su pueblo está desplazado, refugiado en distintas partes del mundo. Ese país llamado Libia, que tenía los altos estándares de esperanza de vida, de índice de desarrollo humano, hoy está en la decadencia. Exactamente el escenario y el modelo libio es lo que a claras luces, cuando uno lee lo que es la ley de transición, cuando uno lee las declaraciones del señor Guaidó, las declaraciones por parte de los Estados Unidos que quieren tratar de desconocer al presidente Nicolás Maduro y tratar de reconocer a un presidente interino que honestamente el pueblo no conoce
Porque cuando uno hace una encuesta mínima a cualquier persona, desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo, y le pregunta, ¿qué opina usted del señor Guaidó? La respuesta inmediata es, primero dime quién es el señor Guaidó. El señor Guaidó lo desconoce el pueblo venezolano, pero pretende ser reconocido por la comunidad internacional como presidente interino. Definitivamente esto es algo que está cantado. Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees tú que pueda pasar? Bueno, que pueda ser reconocido por parte de estos países, van a quedar definitivamente aislados de la comunidad internacional, porque la mayoría de los países, entre eso el Sistema de Naciones Unidas, recordemos que esta semana nuestro canciller Jorge Arriaza se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Se han firmado acuerdos de cooperación entre el Sistema de Naciones Unidas, UNICEF, con nuestras instituciones, el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es decir, la República, nuestro gobierno, presidido por el presidente Nicolás Maduro, sigue en el tránsito y gobernando para nosotros avanzar en este año a la prosperidad definitiva. Allá el sector y la derecha venezolana, la oposición venezolana, que trata de construir un escenario paralelo y surrealista de lo que es la vida política y democrática del país. ¿Tú piensas que eso no va a tener un mayor peso si eso ocurriera, mayor impacto a lo interno? Quizá a lo externo con ese reconocimiento, pero a lo interno de ninguna manera. Pero es que nosotros ya tenemos 2 años que estos países vienen decretando y declarando la oposición política al país y nosotros lidiando con esa oposición política. Es decir, si el señor quiere declararse en sus sueños presidente, así como si fuera un sueño de niño, bueno, bienvenido a tus sueños de niño. Mientras tanto, nosotros seguiremos en el ejercicio libre y político y democrático de nuestro país. El 20 de mayo, el presidente reelecto con casi el 68% de los votos, de acuerdo a mandato constitucional, fue juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia, porque también ha habido una manipulación sobre el 233. El 233 declara la falta absoluta por parte del presidente de la República en 3 supuestos que no se han presentado. Supuesto 1, la muerte. Ellos lo quisieran, pero nuestro presidente está más vivo que nunca. Supuesto 2, la renuncia. Ellos lo quisieran, pero nuestro presidente se ha juramentado y ha dado su mensaje anual y ha presentado el plan 2019-2025. Y la 3 es la sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia de impedimento por parte del presidente de la República de ejercer sus atribuciones. Ninguno de estos 3 supuestos se ha presentado y es lo que ellos están buscando el 233. Que quiera Estados Unidos y parte del país, el Cartel de Lima, declarar para tratar de generar escenarios de perturbación en el país, está dentro del escenario planteado. Pero el presidente, ¿a qué nos ha llamado a nosotros? A la juventud venezolana, a nosotros no caer en la agenda del enemigo. Nosotros encontrarnos con nuestro pueblo, avanzar con nuestro pueblo y construir dentro de los 3 elementos que él ha planteado, que es la paz definitiva, que es la recuperación económica y la lucha contra la indolencia, como agenda política durante el año 2019, ajustado a lo que son los 17 objetivos mundiales, los objetivos de desarrollo sostenible como hoja de ruta para nosotros avanzar a la prosperidad definitiva en el país. Bueno, Rander, te agradezco mucho que hayas compartido, ofrecido tu punto de vista a nuestros televidentes, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, feliz viernes para todos. Soy Cinzia Franchisquello y como siempre es un gusto recibirles en nuestra sección de Lo Actual para compartir con ustedes las noticias más destacadas hasta el momento en materia de entretenimiento. Antes de iniciar, quiero recordarles nuestras cuentas en redes sociales. Pueden seguirnos en @loactual en Twitter, también @loactualpisotv en Instagram y si lo desean, @CinciaFD a través de todas mis redes sociales. Comenzamos las informaciones del entretenimiento contándoles que Gloria Trevi sorprenderá con su nuevo disco. La cantante busca sorprender una vez más a sus seguidores con este nuevo material que incluirá temas en varios estilos, así como baladas románticas y apasionantes, según indicó el compositor Armando Ávila. Y seguimos en materia musical para contarles que detienen en Guatemala a miembros de la Tracalosa. Antes de tomar un vuelo de vuelta a la Ciudad de México, Ricardo Mendoza y Rubén Alejandro Rivera, miembros del staff de la Tracalosa de Monterrey, fueron detenidos por no declarar más de $20,000 entre ambos. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de Guatemala comunicaron su detención en el Aeropuerto Internacional La Aurora luego de detectar a Mendoza, de 39 años, con $10,770 y a Rivera, de 22 años, con $10,300. Y en más noticias musicales tenemos que Chente Fernández regresa a estudios de grabación. El cantante mexicano Vicente Fernández volverá a los estudios para interpretar temas de los compositores Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez.
Y ahora tenemos que Mariah Carey demanda a su ex asistente. El año que comenzó con unas vacaciones se empieza a tornar oscuro para Mariah Carey. La estrella no ha tenido otra opción que demandar por extorsión a su ex asistente Liana Azarian. Avanzamos con más informaciones para contarles que Dana Paola estrenó su nuevo video So Good. Hace unos meses Dana Paola conquistó a muchos con su actuación en la serie Élite. Ahora lo vuelve a hacer con su nuevo videoclip So Good. Asimismo, el tema también tiene la voz de Harvey Lee Cantwell, un cantante inglés mejor conocido como Harvey. Y del mundo musical vamos a pasar al séptimo arte para contarles que Disney prepara live action del Jorobado de Notre Dame. La casa productora, que en los últimos años ha triunfado con nuevas versiones de clásicos como El Libro de la Selva y La Bella y la Bestia, dará continuidad a las películas live action ahora con El Jorobado de Notre Dame. En este sentido, a diferencia de la cinta animada que se estrenó en 1996, la nueva será un musical con actores de carne y hueso. De igual forma, Disney ha fichado al guionista y autor teatral David Henry Hwang para escribir este nuevo largometraje que además contará con una banda sonora firmada por dos maestros de la música para cine, Alan Menken y Stephen Schwartz. Asimismo, Josh Gad apunta a ser el protagonista de la cinta, sin embargo, esto no ha sido confirmado. Por su parte, a lo largo de este año, Disney continuará presentando nuevas versiones de sus clásicos. En más noticias de cine tenemos que preparan nuevo reboot de Las Tortugas Ninja. Hace poco más de 4 años, en 2014, Las Tortugas Ninja volvían al cine con un nuevo diseño mucho más agresivo creado por CGI. Y es que la película, que cuenta con una secuela, no convenció mucho a los fans. No obstante, Paramount podría estar preparando un nuevo reinicio de la franquicia de cara a comenzar el rodaje a finales de año. De esta manera, en una reciente entrevista con Variety, los productores de Un Lugar Tranquilo, Andrew Form y Brad Fuller, confirmaron que Paramount sigue adelante con los planes para una nueva versión de Las Tortugas Ninja. De igual forma, Andrew Dodge se encargará del guión, como ya se anunció en junio de 2018. Asimismo, la historia sigue a 4 tortugas mutadas genéticamente que aprovechan su tiempo comiendo pizza, entrenando ninjutsu y salvando a la ciudad de Nueva York. Tras una exitosa saga de películas en los años 90, Paramount reinició la franquicia con CGI en 2014. Continuamos con más en materia cinematográfica y ahora les comentamos que Christopher McQuarrie dirigirá 2 nuevas películas de Misión Imposible. El cineasta estadounidense, director de Mission Impossible Rogue Nation del año 2015 y Mission Impossible Fallout, estrenada el pasado 2018, dirigirá 2 nuevas cintas de la saga de acción que protagoniza Tom Cruise. De esta manera, el estudio Paramount Pictures contará de nuevo con McQuarrie, quien se encargará de la 7ª y 8ª película. De igual forma, se planea rodar ambas cintas de manera simultánea o una justo después de la otra como parte de la misma producción para así ahorrar costos, por lo que Paramount quiere presentar el primero de los largometrajes en verano de 2021 y la segunda en verano de 2022, aunque todavía no existe fecha confirmada para comenzar el rodaje de las nuevas películas de Misión Imposible. Se espera que pueda empezar a lo largo de este año. Y con esta información, amigos de Lo Actual, nosotros ponemos punto final a las noticias más destacadas en materia de entretenimiento, por supuesto, deseándoles un feliz fin de semana. Pues bien, renovamos ese deseo de buen fin de semana. Bueno, se nos fue volando esta, ¿no? Pero con mucha intensidad y actividad. Vamos a ver cómo cierra en el día de hoy y qué nos vislumbra la próxima. Así. Bueno, que tengan un buen fin de semana, Venezuela. Será hasta el próximo lunes. Hasta mañana, amigos. Cuídense. Hasta el lunes. Hasta el lunes.